Bueno, les damos la bienvenida formal a la clase, tanto Marianela como yo, como quien les habla. Gracias por estar acá presentes y también gracias a los que lo miran de forma diferida, que sé que son varios. Así que iniciamos la clase de hoy. La clase de hoy lo que vamos a ver es arreglos numéricos, que no tienen por qué saber de qué trata ni mucho menos. Simplemente les estoy adelantando el título. Bien. La clase pasada lo que hicimos fue ver ciclos de repetición, tanto el for como el while, y les dejamos, no me acuerdo si uno o dos ejercicios para que hagan. ¿Quién me cuenta cómo les fue con esos ejercicios? Si ven, yo ya los vi y ya tengo algún comentario que hacer, pero me gustaría que ustedes me digan cómo les fue con esos ejercicios. Mal, claro. ¿Con cuál? Me costó un poco. Sí, sin duda que con lo que vamos a ver hoy les va a ser más fácil, pero no era la idea. El de binario es difícil pensarlo, pero una vez que uno lo piensa, después no es fácil, no es difícil de programarlo. Acá Sergio me dice que fue fácil el de binario. No sé por qué lo dice. Para mí no es tan fácil. Así que lo que pensé para esta clase es, más allá de ver arreglos, es trabajar un poco entre todos ese ejercicio que, por lo que vimos ahí con Marianela, les costó muchísimo. De los que llegamos a corregir, casi nadie lo hizo bien. Los que lo hicieron bien usaron cosas que no vimos, que no vale. Así que me parece que vamos a empezar por ahí como para pensarlo un poco. Bien, vamos a pensarlo entre todos. No quiere decir que se los vaya a hacer, porque es bueno que lo piensen, pero les voy a dar como el puntapié inicial. Me gustaría hacer un gráfico como para que me entiendan. Casi cuando uno extraña el pizarrón, pero a ver, vamos a hacerlo con el Paint, o sea, vamos con el Paint 3D. Todos recuerdan cómo es el algoritmo para pasar un número decimal a cualquier otra base, en particular la base 2. Hay dos grandes técnicas. Una es la que se llama restas sucesivas y otra es la que se llama divisiones sucesivas. ¿Sí? La mayoría lo pensó con divisiones sucesivas, pero también podrían haber hecho restas. La verdad yo nunca lo programé con restas sucesivas. Debería pensarlo un poco a ver si es más fácil o más difícil. A priori me parece que es más difícil. ¿Sí? Vamos a pasar. Vamos a ver, me suerte para escribir esto. Están viendo la pizarra, ¿verdad? Si tengo mala letra con la lapicera, imagínense con el mouse. Sí, como que no, en organización de computadoras restas sucesivas y vas restando números de base, la base que quieras pasar, de base 2. Vas restando 128, vas restando 512, 1024 y así. Bien, supongamos que vamos a pasar el 15 a número binario. Está sonando el... Denme un segundo. Bueno, listo, ahí está. Justo sonó, sabía que algún día iba a pasar eso, sonó el teléfono. Bien, me siguen escuchando, ¿no? Bien, vamos a pasar el 15 de base 10 a base 2. ¿Cómo es el procedimiento? Es así. Este 15 es el número que queremos pasar, es el número que vamos a llamar n. ¿Sí? Y el 2 va a ser lo que voy a llamar b en mi algoritmo. ¿Cómo es el truco? Es así, es 15 dividido 2. Entonces, ¿qué es la cuenta que hacemos? Ponemos 7 dividido 2, me falta 1. Este es el primer número que guardamos, que es lo que voy a llamar resto.
Luego que tenemos el primer resto, este 7 es el que va a pasar a ser mi nuevo n, ¿sí? Y este nuevo n es el que voy a volver a dividir por 2. 7 dividido 2 da 3, el resto vuelve a dar 1, y mi resto es 1. Este 3 va a ser otra vez mi n, y es el que voy a dividir por 2. Acá me da 1, el resto vuelve a ser 1. Y acá, ¿qué tengo que hacer cuando llego al 1? En esta parte, ¿qué debería hacer? ¿Se acuerdan cómo es acá esta parte del algoritmo? Esta parte de acá también varios la diagramaron mal. O sea, cuando llegaron acá muchos hicieron lo siguiente. Llegaron al 1 y volvieron a dividir. ¿Por qué? Porque se puede. Da 0 y el resto otra vez da 1. Esto no está bien. Están agregando cada vez más cosas. O sea, acá es cuando tenemos que terminar, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo queda nuestro número en binario. El número en binario no se lee así, 1, 1, 1. En este caso quedaron tantos unos, elegí un ejemplo muy malo. El número que da por resultado tenemos que tomarlo de abajo hacia arriba, es decir, lo que tenemos que escribir es cómo queda acá nuestro número 15. ¿Cuál es el primer número que tengo que agarrar? En este caso son todos 1, 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Permítanme que voy a hacer otro ejemplo, porque tantos 1 no me está representando lo que les quiero mostrar. Una muy mala idea elegir un número impar. Vamos a elegir un número par. Vamos con el 7. El 7 va a ser mi n, el número que quiero transformar. La base obviamente va a seguir siendo 2. Así que lo que hago es 7 dividido 2. Esto me da 3. El resto es 1. Acá tengo mi primer resto. El 3 pasa a ser n. Y vuelvo a dividir por 2. El 2 siempre se mantiene fijo. Acá el cociente es 1 y el resto vuelve a ser 1. Mi nuevo n es 1. Bien, y acá termina o no termina el algoritmo. Tenemos el 1, 1, 1. ¿Cómo hacemos para saber si este número está bien? ¿Se acuerdan? Acá viene la cuestión, lo principal del algoritmo. Este 1 es este de acá. Este es este. Y este es este. ¿Eso está bien así? Ahí vi un sí y un no. Un no. Bueno, por ahora está peleado. No, no. Al revés. Bien, ahí ganó el no. Efectivamente, este ejemplo otra vez me dio todo 1. Pero ¿cómo es? Se lee así, de derecha a izquierda. Muchos de los algoritmos que nos dieron funcionaban. ¿Por qué? Porque probaban con números como este. Pero lo importante es lo siguiente. Es este 1 de acá, el verde, es este de acá. Se queda invertido. Este es este. Y este es este. ¿Sí? Horrible soy con este país. Bien. Y acá viene lo fundamental. ¿Cómo hacemos para saber que esto está bien? Acá tenemos la potencia 0, acá tenemos la potencia 1 y acá tenemos la potencia 2. Teorema fundamental de la numeración. Entonces tenemos a este 1 multiplicado por 2, que es nuestra base, a la 0, más este 1 por 2 a la 1, más este 1 por 2 a la 2. Hacemos esta cuenta y ¿cuánto da? 0 a la, 2 a la 0 da 1, por 1 da 1, más 2 por 2 a la 1 da 2, esto da 2, más 1, 3, y esto da 4, ¿sí? Esto es un por gigantesco.
Esto da 4 más 2 más 1, esto efectivamente da 7. Entonces, fundamental que se lee de derecha a izquierda y tener en cuenta esto, las potencias de la base. Fundamental esto. Y ahora, lo que vamos a hacer antes de empezar con el algoritmo es recordar una cosita más. Sí, pueden usar la tabla de potencias como para verificarlo, no habría problema. Siguiente cuestión que podemos hacer es, volvemos a salita rosa, como diría otro profesor. Supongamos que tenemos este número, ¿no? Lo tenemos en base 10. ¿Cómo hago para escribir este número, según el teorema fundamental de la numeración, en base 10? O sea, así como está. Pero ¿cómo hacemos para trabajar con la base? Esto era lo que se llamaba unidad, decena, centena, unidad de mil, ¿no? ¿Cómo era esto? Era 1 por 10 a la 0 más 0 por 10 a la 1 más 3 por 10 al cuadrado más 7 por 10 a la 3. Y acá está el gran truco que tienen que utilizar ustedes para ese algoritmo, para no usar ni vectores, ni recursividad, ni nada por el estilo. Si se fijan, acá, ¿este número qué es? Este número es un 1. ¿Este número qué es? Es un 1 por 10. ¿Este número qué es? Es un 1 por 10 por 10. Y este número es un 1 por 10 por 10 por 10. Entonces, ¿qué está pasando? Siempre a este número lo multiplicamos por 10. Lo que nos da, lo multiplicamos por 10. Lo que nos da, lo multiplicamos por 10. Bien, ahí está el gran truco que tienen que utilizar ustedes para pasar un número a binario. Tener en cuenta lo anterior, lo que hice en la pizarra anterior y lo que hice en esta pizarra. ¿Sí? Porque ustedes van a tener una división que les va a dar algo así, 0, 1, 1, 1, 0, 1, ¿no? Supongamos que hicimos la división y me queda esto, y yo esto lo quiero escribir así. ¿Cómo hago para escribirlo de atrás para adelante? Si yo quiero que este número, el primer resto que conseguí, quede al final, es decir, quiero que quede acá, quiere decir que a ese número lo tengo que multiplicar por 10 a la 0. Este número es el que quiero en la segunda posición, es el que quiero acá, es decir, que a ese número tengo que multiplicar por 10. Este es el que quiero que quede en la tercera posición, entonces lo tengo que poner acá. ¿Sí? No sé si se está entendiendo cuál es la trampita para escribirlo al revés. Y este número, que es el que quiero que vaya primero, es el que quiero que vaya acá o en la posición que tenga que ir. Para que se corra en esas posiciones hacia la izquierda, tengo que multiplicarlo por 10 a la m. Y m es la cantidad de veces que tuve que dividir. ¿Sí? Ahora por ahí cuando lo programemos lo vamos a ver mejor. Pero este es el gran truco que ustedes tienen que pensar para dar vuelta a los restos. ¿Sí? No sé si se entendió, si fui claro con la pizarra. Me costó muchísimo escribir con esta cosa. ¿Cómo lo bien se entendió el truco? Acá cuál sería. Bien, así que tratemos de pensarlo un poco. Sí, no sé si se va a entender mejor en el codeblock. Me parece que en este caso se entiende mejor con la pizarra. Pero bien, pasemos al codeblock. Así que bueno. Sí, sin ni hablar que es más fácil con vectores, también es más fácil con recursividad. Pero bueno, son herramientas que no tenemos todavía. Bien, ¿qué variables necesitamos? ¿No? Voy a tratar de mantener el mismo nombre que teníamos ahí. Necesitamos un int n. Este es el número que voy a querer transformar a binario. Por ejemplo, podría ser el 8. ¿Sí? Quiero transformar el 8 a binario. Vamos a adelantarnos a ver cuánto es. Es 1
0, 0, ¿sí? Miren, 0, esto da 0, el que corresponde a 2 da 0, el que corresponde a 4 debería dar 0, y el que corresponde a 8 debería dar 1. Bien, esta sería la notación en binario. Bien, ¿estamos de acuerdo? Bien, este es el resultado que queremos tener, ¿sí? Luego la base a la que queremos transformar es B, que es base 2, y acá iniciamos el algoritmo. ¿Qué cosas necesitamos? Del algoritmo, ¿qué cosas vamos a necesitar? Sin dudas, el resto, ¿no? El resto es casi que lo más importante del algoritmo. Siempre nos quedamos con los restos. Bien. La suma, no sé qué suma querés decir. Sí, entiendo. Dale, lo agrando un poco más. Sí, entiendo lo que dice acá Nico de la suma, es cierto. Yo, permitime que lo voy a llamar de otra forma. Lo voy a llamar resultado. Resultado de la transformación. ¿Sí? Y necesitamos una variable más, pero con esta creo que estamos bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer primero? ¿Cuál es la operación que queremos hacer? Vamos pensándolo juntos. ¿Cuál es la operación principal que hay que realizar? Sí, el while no me parece que es la operación principal. O sea, uno tiene una operación que efectivamente hay que repetirla. Pero efectivamente lo que hay que hacer es dividir. ¿Y de la división qué cosas nos importan? De la división nos importa el resto, nos importa el resto, bueno, estaba en la pizarra anterior, nos importa el resto y el cociente nos importa también. ¿Por qué? Porque el cociente es el que pasa a ser nuestro nuevo n. ¿Sí? Entonces, queremos guardar el resto, así que tenemos que poner que el resto va a ser igual a qué cosa. ¿Cómo hago para guardar el resto de una división? Exacto. El número que queremos transformar, porcentaje, la base por la que estamos dividiendo. ¿Sí? Esto es el resto de dividir n por p. Y además, lo que queremos es que nuestra n ahora tome un nuevo valor. Que ese nuevo valor, ¿cómo viene dado? Exacto, este viene dado por la división en particular. N dividido b. ¿Sí? Entonces esto, en la primera iteración, acá en n que va a quedar guardado. Acá en n va a quedar guardado un 4. Y en resto, ¿qué cosa va a quedar guardada en resto en la primera iteración? Va a quedar nuestro 0. ¿Sí? Entonces en la primera iteración. Bien, ¿y este 0 dónde lo queremos? ¿En qué posición lo queremos? Al final, es decir, lo tenemos que multiplicar por 1. ¿Bien? ¿Se acuerdan? Es el último, así que es el que vamos a multiplicar por 10 a la 1. Bien, entonces lo que necesitamos acá, si se fijan, es lo que yo llamé, bueno, no lo llamé de ninguna forma, es este número, después este, que es un coeficiente por el cual hay que multiplicar a nuestro coeficiente principal. ¿Sí? Entonces vamos a necesitar una variable más, que es la que yo voy a llamar coeficiente, o una más ilustrativa, múltiplo. Y acá lo que hago, voy a guardar los múltiplos de 10. ¿Sí? Bien, entonces inicialmente lo que queremos es, en la variable múltiplo que queremos guardar 1 por el resto de la división. ¿Cómo haríamos eso? ¿Se entiende lo que queremos hacer?
yo en el resultado, acá voy a conseguir el resultado final, quiero al resto multiplicarlo por 1. Y después multiplicarlo por 10, después multiplicarlo por 100, y así en adelante. Entonces, ¿cómo sería? Muy difícil la interacción así de forma virtual. Queremos que nuestro resultado sea igual a lo que teníamos en resultado, porque esto es un acumulador, esto va a ir acumulando justamente la suma. ¿La suma de qué cosa? La suma de resto por nuestro múltiplo. Recuerden que el primer múltiplo es un 1, ¿sí? Una vez que uno realiza esto, ya hizo el 0 por 1. La próxima vez que hagamos esta operación, vamos a hacer el próximo resto, pero no por 1, sino por 10. Entonces nuestro múltiplo, ahora, una vez que ya lo usamos, va a ser lo que ya era por 10. ¿Bien? Entonces vamos a la condición inicial. Resultado. ¿Cuánto vale el resultado en este momento? Resultado, luego de realizar esta operación, pasa a valer lo que ya valía, que era 0, más mi resto, que es 0, por mi múltiplo, que es 1. O sea, mi resultado por ahora vale 0. ¿Sí? ¿Van entendiendo o no? El próximo número se lo vamos a sumar al resultado, pero ya no lo vamos a multiplicar por 1, lo vamos a multiplicar por 10. Y así en cada una de las vueltas. Bien. Entonces, este es el algoritmo que va dentro del while. ¿Y el while cómo sería? O sea, ¿cómo es la condición de corte del while? La condición de while es mientras, muy bien, mientras que, a ver, mientras el n, yo lo borré en la pizarra, pero ¿cuál era la condición de corte? ¿En qué momento se dejaba de realizar la cuenta? Cuando el cociente es 1, es cierto. N0 no me gusta mucho. Miren, vamos un segundo a la pizarra otra vez, rápidamente. Vamos a hacerlo súper rápido. Esto, la condición de corte también la mayoría la puso mal, si bien no hicieron este algoritmo, pero la condición de corte era la misma. Por ejemplo, si queremos pasar el 3 a binario, ¿cómo sería? 1 el cociente y 1 de resto. Acá, ¿sigo dividiendo o no sigo dividiendo? No, ya está, ya dejé de dividir. Entonces, acá la condición de corte fue cuando n pasó a valer 1. Cuando n pasó a valer 1, corté. Vamos con el 4. Si lo quiero pasar a binario, ¿qué pongo? Pongo 2, el resto es 0. Vuelvo a dividir por 2. ¿Y qué me está dando? Acá me queda que es 1 y el resto es 0. ¿Sí? El número es el 1, 0, 0. Efectivamente es el 4. Entonces, la condición de corte, ¿cuál es? Ya probamos con los pares y con los impares. La condición de corte es, en el caso de los binarios, es cuando el n es igual a 1, o mejor dicho, cuando el n es menor que 2. ¿Sí? De esta forma queda. Esta es la forma más general, quizás. En el caso binario es fácil porque cuando esto vale 1, ya está, cortamos. Pero en el caso de cualquier otra base, hubiera que plantear que sea menor que la base. ¿Sí? Así que en este caso, la condición de corte, ¿cuál va a ser?
Que yo voy a realizar esta operación mientras, ¿qué cosa? O sea, reformulo la pregunta, ¿qué condición tengo que poner acá dentro del while? Mientras el n sea mayor que 1, si el n es mayor que 1 quiere decir que es 2, por lo menos. Al ser 2 quiere decir que puedo dividir. ¿Bien? Es tan simple como eso. Para cualquier otra base, la condición sería mientras el n sea mayor que base menos 1. ¿Sí? Base menos 1 sería por ahí la condición genérica para cualquier otra base. ¿Sí? Yo en este caso voy a dejar 1. Entonces, mientras mi n valga más que 1, sigo dividiendo. Y al finalizar esto, podremos mostrar el resultado y ver si funciona. N menor que la base. No, n menor que la base no. Porque si n es menor que la base, no puedo dividir. Entonces, acá lo que va es la condición que hace que yo pueda realizar la acción. Me gusta lo que está diciendo ahí Nico Spara, que creo que es lo mismo que está diciendo Coleman. No estoy entendiendo bien lo que quiere decir. Creo que los dos están apuntando a lo mismo. Entonces yo al realizar el algoritmo así como está, ¿qué va a mostrar por pantalla? O lo probamos así, no piensan ni escriben. Vamos a ejecutarlo, vamos a ver qué cosa muestra. Nos muestra el 0. ¿Por qué es esto? Porque no mostró el último de los datos, que en este caso era el dato importante, no mostró este de acá. Este. ¿Sí? Todos los ceros los mostró bien. De hecho mostró uno solo porque no tiene sentido poner 3 ceros. Pero nos estamos olvidando de este dato. ¿Por qué? Porque el corte tiene que ser efectivamente cuando se llega al 1, no antes de llegar al 1. Bien. Vamos a hacerlo así y vamos a ver qué cosa es lo que muestra. Particular cuidado con esto que vemos acá. Esto que vemos acá, según como tengan configurado el compilador, puede que ni siquiera le funcione, ¿sí? Esta operación que tenemos acá. Bien, tenganla presente ustedes, o sea, si a ustedes en su compilador les colapsa esto, lo que tienen que hacer es definir todas estas variables como... Todas no, perdón. Lo que tienen que hacer es definir esta variable de acá como flotante, si tiene algún problema con esta división, que me pasó hoy en el curso de la mañana, que no sé bien por qué no permitía la división entera, no les truncaba el número entero, ¿sí? Así que si tienen problema con esta línea de código, lo googlean o me chiflan a mí, ¿sí? Muchas veces ni siquiera les hace la cuenta, ¿sí? Según como tengan ustedes el compilador. Bueno, compilamos y vamos a ver qué es lo que hace esto ahora. Efectivamente, ahora entró al último bucle. ¿Sí? ¿Ven? Ahí terminamos con el algoritmo. Perdón mi silencio, estoy tratando de entender lo que nos pregunta acá Nicolás.
Sí, creo que entendí la pregunta y sí, efectivamente, tanto el valor inicial como el valor final de los índices del for los puede fijar el usuario de forma anterior, de forma externa. Así que sí, la respuesta es sí. Y poner la condición mayor a cero, no está mal, de hecho es lo mismo que esto. ¿Ves? Es la misma condición, porque estás con números enteros. El único número entero mayor que el cero es el uno, así que es como el igual a uno. Así que estamos en la misma. ¿Sí? A mí por ahí me gustaría más así. Mientras sea mayor o igual que la base menos 1. Esta sería la forma de reciclarlo de la mejor forma. Bien, ¿ven? Ahí queda bastante mejor. Con este truco, si uno quiere transformar el 81 a base, no sé yo, 8, todo esto va a funcionar. ¿Sí? No habría que cambiar nada. Acá tenemos el 81 en base 8, que vamos a ver si está bien. Bien, tal se lo ve bien. No se lo ve para nada bien. 84. No, bueno, ahora lo chequeamos. Bien, pero de esta forma sería mucho más reutilizable que de cualquier otra. ¿Sí? Si quiero que el usuario ingrese un número, el printer está. Sí, para que modifico esto, porque si no. No, eso iría acá. Vos el número que querés modificar es este, es el n, así que pondrías un printf, qué número quieres transformar, y haces el scanf acá, en la condición inicial. Scanf, porcentaje de, acá. Vos el n es el que querés transformar, así que el n es el que le tenés que pedir al usuario. Bien, bueno, así que acá tienen el algoritmo, una de las posibilidades para el algoritmo de transformar a base binaria. ¿Sí? Piénsenlo después tranquilos en su casa. Si quieren háganlo para otra base, la base 3 o base 4, y después lo generalizan a cualquier base. Pero nada, a cualquier base es lo mismo que vimos acá. ¿Sí? Sí, no es difícil de programar, por ahí es difícil de pensarlo y de asociarlo, de hacer esta asociación. Lo difícil es darse cuenta de esto, ¿no? Que uno quiere pasar a binario y en realidad lo que necesita son los decimales para pasarlo a binario. O sea, ese es el gran truco. Si no funciona el código, habría que poner flotante. Sí, si no te funciona esta cuenta, tenés que poner flotante. Flotante en el N nada más. Se puede alterar desde la configuración, pero la verdad yo nunca me metí mucho en la configuración. Porque hay veces que está seteado de forma que como la división de enteros podría no dar entero, el resultado lo toma como que no va a ser entero. ¿Sí? Bueno, y ahí terminamos el repaso de lo que vieron en la última clase. Traten de generalizarlo a cualquier otra base y traten de hacerlo solos. Si se les ocurre alguna variante, también podrían. ¿Sí? Bueno, ahora que ya deben estar todos conectados, a ver cuántos son. 47, bien. El último mail con el presente lo mandaron 42 personas, así que estamos más o menos en el número de los que están activos. Y les paso a comentar. Como ya vieron la mayoría en el campus, ya varios me preguntaron, la semana que viene les vamos a tomar un primer parcial, barra parcialito, porque va a ser súper breve y cortito. Va a ser su primer nota numérica. Por ahora,
las cosas que nos mandaban al mail eran simplemente para tomar presente y les poníamos aprobado o desaprobado. La mayoría estaban aprobados, o sea, no éramos muy exquisitos con la corrección, simplemente queríamos la entrega y que más o menos estén en tema. Pero el lunes les vamos a tomar un ejercicio que sí va a ser con una corrección más exhaustiva y con una nota que vamos a usar para cerrar la cursada a fin de año, ¿sí? Es un parcialito no eliminatorio, o sea, no pasa nada si no lo pueden hacer o si lo desaprueban, pero va a repercutir de forma importante en el cierre de la materia. Así que es importante que ya los traten de ir haciendo y que a fin de la cursada tengan casi todos los parcialitos hechos, ¿sí? Es la forma de representar de forma virtual su compromiso en cuanto a la parte práctica, ¿sí? Porque estamos teniendo solamente las clases teóricas. De esta forma es como que podemos plasmar también la parte práctica de las compus que no estamos ejecutando, ¿sí? El parcialito va a estar disponible de 6:30 a 7:30. De 6:30 a 7:30 va a estar disponible el parcialito en el campus y el envío va a ser únicamente por el campus, donde lo pueden enviar como archivo adjunto o simplemente copiándolo y pegándolo en el cuerpo de texto del campus. Va a ser un único ejercicio relativamente simple porque tiene 1 hora para hacerlo y va a ser con todo lo que veamos hoy. ¿Qué quiere decir? Variables, scanf, printf, if, for, while y lo que veamos hoy de arreglos. Un único ejercicio relativamente simple. Ejercicio que en 20 minutos se puede hacer sin ningún tipo de problemas. Sí, lo tienen que pegar en el cuerpo del campus o lo adjuntan de última. Si alguno no tiene computadora y mira estas clases por celular o nunca pudo hacer andar el codeblog o sigue atrasado con esas cosas, lo puede hacer prolijo en una hoja y adjunta la foto de esa hoja prolijo, ¿no? Para evitar el problema de que alguno no tenga la computadora disponible. El horario no es flexible porque es el horario del campus, así que hasta las 7:30 se puede enviar. Si se pasan de ese horario ya no se puede recibir el parcialito, por lo cual no tienen nota, por lo cual tienen desaprobado ese parcialito. La idea es hacer estos parcialitos breves cada 2 semanas más o menos. Cada 15 días un parcialito de estos, con todos los temas vistos. Como para que se mantengan tibios con el estudio de la, de la materia. No, nada de comprimir archivos. Primero que por ahí ni siquiera te admite un archivo comprimido y segundo que ¿para qué vas a comprimir un texto de 10 renglones? No tiene sentido. O sea, va a ser un algoritmo de 20 renglones, no tiene sentido comprimirlo en un archivo. ¿Sí? Lo tipean en TXT o lo sacan una foto. Solamente un ejercicio. Hoy a la mañana lo hice con 5 temas, así que calculo que para ustedes también van a ser 5 temas. Después veo cómo distribuyo los temas. Seguramente por algún algoritmo definido por su DNI. ¿Bien? Para que no todos tengan el mismo ejercicio. Y bueno, dicho esto, pasamos ya a los temas de hoy, que es, como ya les adelanté, arreglos. Bueno, esta parte de acá también me gusta hacerlo con el pizarrón, cosa que no tengo, pero no importa, vamos a tratar de explicar qué cosa es un arreglo. Por ahora estuvimos trabajando con datos únicos, es decir, con un número entero, un número flotante, un número doble, un char, ¿sí? Siempre con un dato de un tipo. Los arreglos son agrupar muchos datos de un mismo tipo. Es decir, si para definir a una persona, o por ejemplo para definir la boleta de la lotería, necesito 6 números, los 6 números son enteros. Entonces, a ese tipo de cosas se las llama arreglos. Una colección de muchos datos de un mismo tipo. Eso es un arreglo. Colección de muchos datos de un único tipo. ¿Sí?
por ejemplo, sería así. Si yo quiero, supongamos que quiero, vamos a dar un ejemplo, me parece que está bueno. Supongamos que quiero lo siguiente, ¿no? Pedirle al usuario que ingrese 5 números y esos números sumarlos, ¿no? Eso es súper fácil, ya lo sabemos hacer. Le pido al usuario con el printf que ingrese los números. Lo hago así nomás porque no me interesa el for, de hecho. Hago scanf, porcentaje de se entiende lo que hace esto, hace 5 veces le pide al usuario un número, ¿sí? Y eso lo que quería era sumarlo, ¿sí? Súper fácil. Entonces, acá que hago sumar, igual a sumar más. Y acá mostraría el resultado, ¿sí? Medio desprolijo porque esto no es lo que me quiero basar, simplemente quiero que entiendan un concepto. Gracias, sí, me está esperando el igual, que medio incómodo. Bien, entonces le pido al usuario 5 números, esos 5 números los guardo en la variable número y después los voy sumando y muestro la suma final. Vamos a ejecutarlo. Me da el 6, el 1, el 2, el 5 y el 3. Muestra el 17. Doy por cumplido que está bien. A ver, 8, 10, 17. Bien, genial. Buenísimo. Esto es para trabajar con 5 datos que son números, que son enteros. Y porque los queremos sumar. Ahora, ¿qué pasa si después de sumarlos, ya lo sumé, ya mostré la suma, el algoritmo sigue, ¿no? El algoritmo sigue, tiene varias sentencias más, y supongamos que acá necesito otra vez supongamos que necesito a los 5 números otra vez. ¿Cómo hago para conseguir esos 5 números que el usuario ya tipió? ¿Cómo harían con lo que saben hasta ahora, ¿no? El usuario tipió 5 números y esos 5 números los sumé nada más. Pero ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo hago para conservarlos? Sí, lamentablemente habría que hacer 5 variables, ¿no? Número 1 y lo mismo 5 veces hasta in número 5. Y cada printf y scanf habría que guardarlo en número 1. El segundo en número 2, el número 3, el número 4, el número 5. Se entiende que acá necesitaría 5 variables distintas para hacer esto. Se entiende que yo necesitaría esto. O sea, no solo pedir 5 veces el número, sino además que ese número tendríamos que guardarlo en variables distintas. ¿Para qué? Para no perderlo. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Esto es fundamental. Como estos 5 datos son del mismo tipo, ven que son int, son 5 datos del mismo tipo y representan a lo mismo porque representan el número que tipió el usuario, o sea, representan la misma cosa. Esto se lo puede guardar en un único dato. Todo esto de acá, como son del mismo tipo, reitero esto, son del mismo tipo, son enteros, representan el mismo hecho, los puedo guardar en una única variable. ¿Y la variable de qué tipo va a ser? Y va a ser de tipo int, porque efectivamente yo quería guardar int. Le voy a poner números, porque son muchos números, son 5 de hecho. Y acá viene lo nuevo, esto es un arreglo, es definir entre corchetes cuántos números enteros voy a guardar. ¿Cuántos números enteros voy a guardar? En este caso voy a guardar 5 números enteros.
Bien, y esto es nuestro primer arreglo. ¿Sí? Esto es un array. Es una bolsa que tiene enteros. ¿Cuántos enteros? 5 enteros. ¿Se entiende este concepto? Es sintetizar esto. Es sintetizar muchas variables del mismo tipo en una única variable. Díganme si comprendieron esto. Es el concepto más que nada. Entonces, en esta nueva variable tengo un número, otro número, otro número, otro número y otro número. Tengo 5 numeritos guardados. ¿Sí? Exacto, es como dice él, como un string. Sí, eso que dice Coleman ahora lo vamos a ver. Lo primero que quiero es que vean que son 5 números enteros guardados en la variable número. Es esto que está acá. ¿Sí? Y otra cosa importante, una observación, es que esto ya lo usábamos antes. O sea, las primeras clases lo estuvimos usando sin saberlo. ¿Cuándo? Cuando definíamos cosas así. Cuando definíamos nombre, 20. ¿Sí? Si yo quería guardar mi nombre o mi apellido, usábamos esto. ¿Sí? ¿Y qué era? Ahora sabemos lo que es. Simplemente no es una imposición divina, ¿no? Es una variable char que se llama nombre y que almacena 20 chares. Es como haber puesto char, letra, char, letra, char, letra, char, letra, char, letra. Esas serían 20 letras y esas 20 letras forman el nombre. ¿Sí? O sea, este concepto ya lo veníamos usando sin entenderlo. Todavía no lo entendemos porque no lo expliqué muy a fondo, ¿no? Pero es importante esto, ¿sí? ¿Se entiende el concepto de array? Es una colección de muchos datos de un único tipo. Bien. Díganme si lo van entendiendo esto. Dicho esto, puedo avanzar con el PowerPoint. Déjenme ver qué había puesto acá. Sí, notar que esto ya lo usábamos. Ven, acá tenemos varios tipos de arreglo. Acá tengo un vector. Después digo. Tenemos acá 5 enteros que se llaman vector. 3 flotantes que se llaman vector 2. 11 dobles que se llaman vector 3. Una cadena de 20 char. ¿Sí? ¿Se entienden estos? Fíjense estas 4 definiciones de array. Si las entienden. La primera es una bolsita que tiene 5 enteros. La segunda es otra bolsa que tiene 3 flotantes. La tercera es una bolsa que se llama vector 3 que tiene 11 dobles. Y la última es una bolsa que tiene 20 chars. ¿Sí? Esos son tipos de array. Y como bien mencionó alguien antes, acá también ves un dibujo. Lamentablemente ahora me ilusioné con esto, así que voy a usar mucho este pizarra. Lo siguiente. Venimos acá. Si yo defino yo defino un entero n. No, 10 no, vamos a ponerle 6. ¿Quién me dice por el chat qué quiere decir esto? Int n corchete 6. ¿Qué es esto? Bien, lo que dijeron ahí me gustó bastante bien. Es una bolsa que tiene 6 enteros. ¿No? Yo grafico algo así. Eso está bastante bien porque es lo que estuve diciendo yo, así que listo. Esto es una bolsa que tiene 6 enteros. Y bueno, esto no es esto exactamente.
Entonces, un poquito más de formalidad sería lo siguiente. En esta variable que se llama n, lo que tengo es 6 posiciones. Tengo 6 posiciones para guardar ¿qué cosa? Para guardar enteros. O sea, yo lo único que puedo guardar en estas posiciones son 6 enteros. No puedo guardar otra cosa en esas bolsas. Es como tener un pastillero con las 7 posiciones de los días y querer guardar pelotitas de tenis. No se puede, son para guardar pastillas. En este caso, en las 6 posiciones tengo que guardar enteros. Por ejemplo, podría guardar un 3, un 4, un -1, un 7, un 101. No importa que tenga más dígitos, este es un entero, así que no hay problema. Y un -10. ¿Sí? A cada uno de estos enteros los estoy guardando en un pedacito de nuestras 6 posiciones. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Tengo 6 casilleros para guardar 6 enteros. ¿Hasta acá me siguen? Y además, cuando uno define un array, mi array se llama n, los arrays tienen una determinada posición. Las posiciones inician en 0, o sea, el 3 está en la posición 0, el 4 está en la posición 1, el -1 está en la posición 2, el 7 en la posición 3, el 101 en la posición 4 y el -10 en la posición 5. Los arrays, a su vez, están descritos por las posiciones donde se encuentra cada uno de estos enteros. Entonces, el -1, por ejemplo, se encuentra en la posición 2. ¿En la posición 2 de qué? De mi n. Entonces, si yo pongo n corchete 2, ¿qué quiere decir? Es que estoy accediendo al dato que está guardado en la posición 2. O sea, esto equivale a conseguir a mi -1 en este ejemplo. ¿Sí? Entonces, así es como se accede a los datos de cada una de estas divisiones de la bolsa. Si yo quiero obtener el -10, tengo que poner n corchete 5. N corchete 5 es la quinta posición de mi n, que ahí hay un -10. Bien. Eso es lo que está representado acá en esto, mucho más prolijo de lo que yo hice. Tenemos acá un array de 8 posiciones. Tenemos 8 números guardados en esas 8 posiciones. Por ejemplo, el 51 se encuentra en la posición 5. Y lo importante, que creo que iba a mencionar y nunca mencioné, es que los arrays siempre empiezan en 0. La primera posición es la 0, no es la 1. Es siempre la posición 0, por lo cual la última posición es un número menos que el tamaño del array. Si quieren acceder a todos estos números, tienen que acceder uno por uno, efectivamente. Bien, ¿qué es lo que está acá? Bien, esto es como mostrar cada uno de los números. Entonces, seguimos acá con nuestro ejercicio, ¿no? De los 5 números. Le voy a pedir a este muchacho que ingrese otra vez 5 números. Solo que los 5 números los voy a guardar en cada uno de estos casilleros, ¿sí? De estas 5 posiciones. ¿Cómo se hace eso? El truco es el mismo. Printf, por favor ingrese el número. Scanf. ¿Y dónde lo voy a guardar? Lo voy a guardar en mi array, que se llama números. Y acá viene lo importante. El primer número lo voy a guardar en la posición 0. ¿Sí? El primer número lo voy a guardar acá. ¿Sí? En la posición 0. ¿Cómo hago para ir a esa posición? Así. Y. O sea, yo quiero ir a la posición 0, pongo un 0. Si quiero a la 1, pongo un 1. A la 2, pongo un 2. Como eso lo voy a hacer 5 veces y la posición es lo que me da el i, tengo que poner el i. ¿Bien? Cuando entremos por primera vez al bucle, la i va a valer 0, entonces ahí es donde yo quiero guardar el número. Número en la posición 0.
¿sí? Entonces, de esta forma, los 5 ingresos del usuario van a quedar guardados en 5 posiciones distintas, pero de la misma variable. ¿Ok? Entonces, si yo ahora quisiera recuperar estos datos que tipió la persona, ¿cómo haríamos? Hacemos lo mismo, ¿no? Ahora quiero mostrar esos datos. Vuelvo a hacer un for que vaya de 0 hasta 4. Y entonces, ahora lo único que voy a hacer es mostrar los números que tenía guardados. ¿Cómo se muestran? Se muestran así. Son enteros, así que los voy a mostrar como enteros, coma, están guardados en números así. Voy a mostrar un entero y el entero está en el array números y en la posición i. ¿Y cuánto vale? I vale 0, 1, 2, 3 y 4, vale las 4 posiciones. Entonces, de esta forma estoy recuperando cada uno de los datos que ya se había tipeado con anterioridad. Y lo mismo si quisiera si yo quisiera recuperar solamente uno de los datos, supongamos que más adelante quiero trabajar con el cuarto número que tipió el usuario, es fácil también. Simplemente pongo el número que necesito recuperar, porque están guardados todos en posiciones distintas, así que no los voy a perder nunca. Vamos a probar este algoritmo. Bien, acá estoy en la parte donde le pido al usuario los números. No, está funcionando de una forma que no me gusta para nada. Vamos a guardar bien. Vamos a borrar esto, déjenme ver si está todo bien. Número 5. Se ve bien, por ahí es el código block, se puso loco. Bien, arreglos, a ver. Ahora sí, tipeo el 3, tipeo el 4, tipeo el 1, tipeo el -1, tipeo el 6. ¿Cuántos van ahí? Listo. ¿Ven? Acá simplemente fue el ingreso del usuario. Y ahora vemos los números recuperados. El 3, el 4, el 1, el -1 y el 0. ¿Sí? ¿Ven? Acá recuperamos los números. Los números están recuperados acá. ¿Ven? Esto recupera los números, es decir, muestra el que estaba en la posición 0, la 1, la 2, la 3, la 4. Y acá, en la última parte, estoy mostrando únicamente el cuarto número. ¿El cuarto número cuál es? Vamos a verlo. Este es el primer número que se tipió, o sea, la posición 0, posición 1, posición 2, posición 3. Efectivamente, en la posición 3 me está mostrando un -1. ¿Ven? Esto que está acá es lo equivalente a lo que está acá. ¿Sí? ¿Se está entendiendo esto o más o menos? Por ahí es medio difícil explicarlo por primera vez con esta modalidad virtual. Díganme si están entendiendo. Entonces tenemos divisiones en donde guardamos números de un determinado tipo. O sea, yo acá en estas 8 posiciones no puedo guardar acá una C, acá un 3 y acá un 7.4. ¿Por qué? Porque son de distinto tipo. Tienen que ser del mismo tipo. Hago hincapié en esto porque cuando veamos otro tipo de estructuras, vamos a ver que ahí sí podemos hacerlo. Vamos con este ejemplo que ya está hecho. Es crear un vector de 20 números enteros. Así que lo que tenemos es esto de acá, vector 20. Los 20 números son ingresados por el usuario. Aburrido, pero bueno, hay que ingresarlos por el usuario. Y mostrar por pantalla el máximo de esos 20 números. Acá tenemos el algoritmo. No sé si se llega a ver. Si no, hacemos algo parecido. ¿Se ve? ¿Alguien que me confirma que se ve esto? Si no, tipeo algo rápido y listo. Se ve perfecto. Bueno, entonces tenemos la definición del vector que tiene 20 posiciones.
20 posiciones para guardar números enteros, ¿sí? Hacemos un for que va de 0 a 20, donde le pedimos al usuario que por favor ingrese cada uno de esos números. Y los guardamos en el vector, en la posición 0, 1, 2, 3, bla, 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 hasta la posición 19. La 19 es la última posición de mi vector. ¿Por qué? Porque tiene 20 posiciones. Y después hacemos el clásico algoritmo para encontrar un máximo o un mínimo, en este caso un máximo. ¿Cómo se hace para encontrar máximos? Opción 1. Al máximo se le da un valor inicial muy pequeño para que sepas que en algún momento lo vas a pasar. Por ejemplo, en algoritmo de estructura de datos, creo que era algoritmo, expresión de problemas y algoritmos, se inicializaban los máximos con el menos 99999, ¿no? Un número muy chiquito. Entonces, de esa forma te aseguras que el vector en la posición 0 ya lo va a pasar, ¿no? Y si no, como hacemos acá en programaciones, al máximo le asignamos la primera posición del vector. Bien, entonces después hacemos un for que va de 0 a 20 y chequeamos. Si el vector en esta posición es mayor que el máximo pasa a ser el vector en dicha posición. ¿Sí? Vean tranquilos esto. Si el vector en alguna posición es más grande que el máximo va a ser ahora el vector en esta posición. La mejor forma de explicar esto por ahí es con este de acá, ¿bien? Supongamos que yo quiero encontrar el máximo de este vector, ¿no? A vista es muy fácil, pero ¿cómo sería el algoritmo? Hago que el máximo primero valga 12. Listo, máximo vale 12. Ahora, entro al for que va de 0 a 7. Digo, ¿el 12 es mayor que el 12? No, no lo es. Así que el máximo sigue valiendo 12. Después vengo, ¿el 3 es mayor que 12? No. Así que el máximo sigue valiendo 12. ¿El 27 es mayor que 12? Sí. Como es mayor que 12, viene este sí, que hace que el máximo pase a valer el vector. Entonces, el máximo pasa a valer 27. Pregunto con el 16, como no es mayor, sigue valiendo 27. El 4 no es mayor, sigue valiendo 27. El 51 sí es mayor, entonces el máximo pasa a valer 51. El 8 no es mayor, el 40 no es mayor, el máximo termina siendo 51. Eso es lo que hace este algoritmo, pero para 20 posiciones. Y por último, printf máximo. Bien, así es como funcionan los vectores. Déjenme ver qué hay en la siguiente. Bueno, acá en la siguiente hay varios ejercicios simples que por ahora no quiero perder el tiempo con eso. Lo que quiero es mostrarles una cosa más de vectores, que es la siguiente. Volvemos una o dos clases atrás. ¿Qué le habíamos dicho de cuando uno define variables? ¿Qué cosa era importante cuando uno define las variables? ¿Igualarlas a cero? Sí, no exactamente igualarlas a cero, sino darles valores iniciales. Es importante dar valor inicial a cada una de las variables que uno define. Los números los inicializábamos con 0 por lo general, a veces con 1, como por ejemplo en el caso de multiplicar, ahí los inicializamos con 1. A los char los inicializábamos con la comilla y vacío. Y entonces a los vectores, ¿cómo los inicializamos? ¿Cómo hacemos la inicialización del vector? Sí, esa sería una forma. En cada posición guardar un 0. Eso estaría bueno. Lo haríamos con un for. No hay un comando más rápido y si lo hay lo desconozco. O sea, lo que dicen por ahí es cierto. La mejor forma de darle valor inicial a las 5 posiciones de números sería for desde i igual 0 hasta i menor que 5 y más. Bueno, de esta forma, en cada posición de mi array guardo un 0. ¿Sí? Esta es la forma de inicializar todo como ceros. Eso está bien, esto está muy bien, no hay problema. Pero hay una forma un poquito más rápida que es para cuando el array
nosotros conocemos el tamaño. Y el tamaño es relativamente corto, ¿no? Mira, con punto y coma. O con coma. Ahí hay 5 ceros. Listo. Esta es una forma de inicializar un vector. Entre llaves y separados por comas los números que uno quiere inicializar, ¿sí? Es una forma de inicializar los vectores. Otra vez, si fuera un array de 53 elementos, la inicialización no podría ser así, o sí podría, pero bueno, habría que poner 53 ceros. Ya no tendría sentido. Pero cuando es un array así cortito, breve, no está mal que lo inicialicemos así, ¿ok? Si no, hacen el for de 0 hasta el tamaño y lo inicializan en 0. ¿Bien? ¿Se entiende esto? No entiendo acá lo que dice Nicolás. Usamos el mismo for para cualquier tipo de dato de array. Sí, los for van a ir desde 0 hasta la posición y van a ir guardando cualquier tipo de dato. Y eso no hay problema con eso. Bien, vayamos a algunos de los ejercicios estos que son todos muy simples, mucho texto, pero son simples. Bien, por ejemplo el 2. Crear un arreglo que ingresa a 10 alturas, o sea, alguien ingresa a 10 alturas, 10 números flotantes, porque son alturas. Una vez ingresadas a estas alturas, mostrar la mínima, la máxima, el promedio y las alturas en las posiciones pares. ¿Qué quiere decir esto? Las alturas que guardé en la posición 0, en la posición 2, en la posición 4, en la posición 8. ¿Sí? ¿Se entiende lo que habría que hacer con esto? Entonces, lo que queremos es ingresar 10 alturas por teclado, mostrar la máxima altura, la mínima altura, el promedio y las alturas en las posiciones pares. ¿Sí? ¿Cómo haríamos eso? A ver, ¿qué es lo primero que habría que hacer? El ejercicio 2. Lo que necesitamos son 10 alturas. Eso cómo se declara. Esto es lo importante del ejercicio. 10 alturas, ¿cómo serían? Sí, doble o yo siempre uso float. Me siento más familiarizado con los float, pero sí podría ser doble también. Flotante, alturas. Si es un vector es importante esto, ¿no? El plural. No lo llamen altura. Hagan referencia a que son muchas alturas. ¿Cuántas alturas? En el ejercicio dice 10. Permítanme tomarme el trabajo de poner simplemente 5. Porque lo voy a probar y no quiero copiar 10. De hecho, voy a poner int. Hagamos así. Define una variable que es la cantidad de alturas. Entonces, en el ejercicio son 10. ¿Sí? Yo no lo voy a hacer con 10 porque lo voy a probar. No quiero perder tiempo en eso. En este caso van a ser 5. ¿Bien? Pero ustedes tendrían que simplemente cambiar esto por un 10 en vez de por un 5. Esta es una forma buena de poder utilizar bien todo el algoritmo, ¿no? Siempre es a las cantidades tener unas variables separadas. Si no tienen que cambiar a cada rato por el tamaño del vector. Bien. Entonces de esta forma definí mi arreglo que se llama alturas, en donde voy a guardar 5 alturas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo haría para pedir estas 5 alturas? Para guardarlas. ¿Cómo sería? Sí, printf para pedir desde ya, pero como haría son 5, son bastantes. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace con un for. Un for que va desde int i igual 0 hasta i menor que 5, i más, y ahora sí, lo que estaban diciendo por ahí. Hago el printf para pedirlas y el scanf para guardarlas. Printf, acá lo pido. Lo hago así nomás porque no quiero perder tiempo en esto. Printf y acá iría ingrese por favor el número tanto. ¿Sí? Scanf
porcentaje ¿qué? Porcentaje F. Porcentaje F porque son flotantes, coma, ampersand. El ampersand va siempre, salvo en las cadenas, los arreglos de char. Y acá tengo que poner cómo se llama mi arreglo, se llama alturas. Y en qué posición quiero guardar lo que se está tipeando, en la posición que me lo viene dando el bucle del for. Bien, esto siempre es muy parecido. De esta forma estoy pidiendo y guardando las alturas. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo. Pido y guardo las alturas. Muy bien. Luego queremos, el algoritmo pedía mostrar solamente las alturas que están en las posiciones pares. ¿Eso cómo se haría? O sea, de las 5 alturas que guardé, por ejemplo, de la altura 1.3, 2.4, 4.5, 4.4, 8.1, 7.1. Acá tengo guardadas mis 5 alturas. ¿Cuáles quiero mostrar según mi algoritmo? Las que están en las posiciones pares. En este caso, ¿cuáles serían? ¿Cuáles son las posiciones pares? Las posiciones pares son 2, 0, 2 y 4. Son 0, 2 y 4. Hay que tener particular cuidado con eso. Alguien por ahí dijo el 2.4. El 2.4 está en la posición 1. La posición 1 es impar. ¿Sí? Así que hay que tener cuidado con eso. Bien. Así que hacemos un for para mostrar solamente las posiciones pares. Un for que va a ir desde la posición 0 hasta la 5. Como bien dijeron ahí, y más 2 si quieren para ir pasando de a 2. Bien. Y en el printf voy a poner, le dejamos espacios, porcentaje F, dejo un renglón y muestro lo que tengo en alturas en la posición que cumplió con eso, la posición I. Bien, estoy siendo claro con esto. Esto muestra las posiciones pares. Va a mostrar la posición 0, la posición 2 y la posición 4. No va a mostrar más nada, porque si vuelvo a sumar 2 me da 6. Díganme si me van siguiendo con esto. Vamos a compilarlo, a ver si no metí la pata en ningún lado. Primero me va a pedir las 5 alturas, así que vamos a ingresarlas. 1.3, 2.6, 3.56, 3.6, 5.39. Listo, acá ingresé las 5 alturas. Y luego debería mostrarme solamente las pares, es decir, la 0, la 2 y la 4. 0, 2 y 4. Estaría todo bien, ¿sí? Vos me decís poner acá I más 2. Esto me decís, Oscar. Sí, esto como bien dice allá Franco, depende de cómo esté configurado tu codeblog y tu compilador. Esto a mí no me anda, por ejemplo. O quizás así, no sé. Ayer no, el otro día no mandaba. Bueno, ves, claramente no me anda, está tardando muchísimo. Bueno, créanme que estoy tipeando números y no está haciendo nada, ¿sí? Entonces, depende del compilador la sintaxis que usan acá. Algunos usan también esto. Y igual más 2, eso también lo pueden probar, ¿sí? La que funciona siempre es la que yo puse. ¿Bien? La forma genérica es esta.
donde acá no están abreviando nada, están poniendo la instrucción exacta. ¿Sí? Así que ante la duda ponen la instrucción correcta. Bien. Bueno, ya terminamos la parte de mostrar solamente los pares. ¿Sí? ¿Qué más pedía? Pedía el máximo, mínimo y promedio. ¿Qué necesitamos para el máximo? Desde ya que máximo y mínimo, sí, más allá de lo que dijeron ahí que está correcto, necesitamos guardarlas, ¿no? Máximo y mínimo van a ser flotantes desde ya. Máximo y mínimo. Voy a hacer los dos juntos. Y entonces, vamos a darle el valor inicial. Vamos a hacer que máximo valga, ¿qué cosa? Lo que vale mi vector. No recuerdo si lo dije, pero esto es así es. Cuando los arreglos son de números enteros se llaman vectores. ¿Sí? Los arreglos numéricos se llaman vectores. A mí se me escapa a veces y digo vectores siempre. ¿Bien? Pero ustedes tengan en cuenta que vectores es únicamente para arreglos de números enteros. De números en realidad, no de números enteros. Así que arreglos de números se llaman vectores. Yo a veces se me escapa y digo vectores siempre. ¿Sí? Pero bueno, dicho esto, seguimos. Le doy valor inicial máximo, lo que tenemos a altura en la posición 0. Y después hago lo mismo, pero con mínimo. Inicialmente los dos valen lo mismo. ¿Sí? Una posición cualquiera de mi array. Y ahora lo que hago es chequeo las condiciones que tengo que chequear para ver cuál es mi máximo y cuál es mi mínimo. ¿Cómo haríamos esto? ¿Cuál es la condición para encontrar el máximo y cuál es la condición para encontrar el mínimo? Unir, ¿no? Claramente, sí. Yo digo lo que me tipean ustedes, ¿eh? Yo no quiere decir que esté bien lo que estoy poniendo. Sí, el máximo es menor que altura en una determinada posición, claro, efectivamente hay que hacer un for, eso es lo que quería que me digan. Pero igual, lo voy a seguir así, pero efectivamente hay que hacer un for. Entonces, si el máximo es más chiquito que esta altura, quiere decir ¿qué cosa? Quiere decir que mi máximo en realidad va a ser lo que hay en esa altura, ¿no? Porque si no, no sería más chiquito. Entonces, si mi máximo fue superado por esta altura, hago que mi máximo pase a valer lo que hay en esa altura. Y lo mismo, el mismo truquito sería para el mínimo. Gracias por la corrección. Acá sería si el mínimo es más grande que esta altura, quiere decir que no era el mínimo, porque si no, no sería el más grande. Entonces el mínimo pasa a ser esta altura. ¿Bien? Pero esto, si se fijan, lo hice para un valor i cualquiera. Ese cualquiera me lo tiene que dar justamente una iteración, o sea, un for. Estas cosas que uno trabaja con array siempre las va a trabajar con un for. Entonces, con el for que va de 0 hasta la cantidad, voy recorriendo mi array. Y lo que hago es que, si se cumple esta condición para esta altura, hago que el máximo sea este. Y lo mismo para el mínimo. Una vez que termina de pasar por la cantidad de posiciones, que eran 5, ahí ya tengo guardado mi máximo y mi mínimo. Y al finalizar podría ser mi printf. El máximo es porcentaje f y el mínimo es porcentaje f. Y acá los voy a citar. Son max y son min. Vamos a probarlo.
vamos a ver, 5. ¿Qué pasó? 5.3, 2.3, menos 6.3. Muy buena altura. Bueno, no importa. Bien, acá tipié las 5 alturas. ¿Cuál es la más grande de todas estas? 5.3. Y la más pequeña, efectivamente, es la negativa. ¿Bien? Vamos a ver si me muestra eso por pantalla. No, pensé que no estaba. El máximo es 5.3, que efectivamente, y el mínimo menos 6.3. Así que estaría todo bien. Y todo lo anterior que mostraba era esto que está acá. ¿Sí? Dejar renglón, etcétera, etcétera. ¿Siguieron con esto? Bien, y bueno, de esa forma hicimos el punto 2. Les dejo a ustedes el de promedio. Promedio es sumarlos y dividirlos por la cantidad, pero bueno, es lo mismo. Lo pueden hacer dentro de este for. O sea, si se fijan, estoy haciendo siempre un for del 0 al 5, otro for del 0 al 5 y otro for del 0 al 5, que recuerden que el 5 este se llama cantidad. Estoy haciendo siempre el mismo for. Eso quiere decir que si ustedes lo piensan bien, pueden hacerlo todo en un único for, en vez de hacerlo en 3 for distintos. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Que si el for va siempre de 0 a 5, quiere decir que podríamos hacerlo todo en el mismo. Yo les dejo para que hagan el ejercicio 2, o sea, el que les acabo de hacer, pero traten de hacerlo con un solo for. No sé si te entendí. Vos me decís que estos índices estaría bueno que se llamen distinto. Cuando el índice tiene una función distinta, que se llame distinto, eso sí. Pero el índice lo estoy usando siempre para recorrer el vector. Entonces, no está mal que se llame siempre i en este caso, porque el índice está haciendo siempre lo mismo. Entonces representa lo mismo. ¿Sí? Bien, así que traten de hacer este mismo ejercicio en un único for. ¿Qué es mejor? ¿Un único for o 2 for? ¿O 3 for o lo que sean? En este tipo de casos es mejor un solo for, ¿no? No tiene sentido hacer lo mismo 3 veces. Pero dentro de un par de clases, cuando veamos algo que se llama funciones y procedimientos, vamos a ver que tener las cosas separadas así, por funcionalidad, ¿bien? Un for que carga, un for que muestra, un for que busca, un for que hace tal otra cosa. Está bueno también tenerlo separado en bloquecitos de for. Bien, pero en este caso les voy a pedir que lo hagan en uno solo, a ver si les sale, están practicando. Bien, esto en el ejercicio 2. Ejercicio 3, acá viene algo que me estaban preguntando antes. El usuario elige las posiciones que tiene el vector. Es decir, el usuario elige esto, la cantidad de posiciones de mi vector. El usuario elige esto, así que acá van a tener que poner un printf y un scanf de cantidad. Una vez que tienen esa cantidad, recién ahí, definen el vector. Entonces el usuario elige cuántas posiciones tiene el vector, se tipean números enteros, entonces se carga el array con números enteros y lo que pide es otra vez lo mismo, máximo, mínimo y la posición donde está el máximo y el mínimo. Eso piensen cómo harían esto, pero bueno, ya está hecho casi en el ejercicio 2. Y esto otro que les dejo es, el ejercicio 4 es un vector de 30 números enteros, pero aleatorios, es decir, al azar. ¿Cómo se hace eso? Tienen que incluir esta librería, tienen que iniciar esta instrucción y en cada lugar donde quieren un número aleatorio tienen que poner rand. ¿Sí? Esto pruébenlo ustedes, cualquier cosa me preguntan por el WhatsApp, pero es simplemente estas 3 cosas. Usan esta librería,
ponen esta instrucción por única vez y después cada vez que quieren un número aleatorio ponen rand, de random, ¿no? Entonces el ejercicio es así: crear un vector de 30 números enteros aleatorios entre 0 y 50, mostrar esos 30 números, calcular la frecuencia de cada número del arreglo y agrupar las frecuencias en un nuevo vector. ¿Sí? Eso es lo que quiero que hagan. Ahora vamos con eso, con lo de la frecuencia. Acá les puse el ejemplo, miren. Tenemos un vector que no es de 30, pero es de 5 posiciones. Tenemos el 1, 4, menos 3, 1, 0. ¿Sí? Esto es lo que estamos mirando. La frecuencia del 1, ¿cuál es? Es cuántas veces está el 1. ¿Cuántas veces está? Está 2 veces. La frecuencia del 4, ¿cuánto es? 1. La frecuencia del 11, ¿cuánto es? 0. ¿Sí? No está nunca el 11, así que la frecuencia es 0. O sea, es básicamente decir cuántas veces está ese número en el vector. Se llama frecuencia, pero simplemente contar la cantidad de veces que está. ¿Sí? Después tenemos algo que se llama la moda, que está por acá. ¿Cuál es la moda del vector? O sea, ¿cuál es el número que más veces se repite en el vector? En este caso es el 1. La moda del vector es el 1. ¿Y cuál es la media del vector? La media es básicamente sumar y dividir por la cantidad, o sea, el promedio. ¿Sí? Eso es lo que les pido que hagan y entreguen para el 23 a las 0. Les estoy dando por un día más de lo que le di la última vez, porque es un poquito más largo que los otros que les fui pidiendo. No, la moda es el número que más veces aparece repetido. Y la media efectivamente, es el promedio. La media es el promedio, sí, exactamente. Y bueno, acá en el ejercicio también les pido el desvío estándar. Esto no lo hagan. La parte del desvío estándar no la hagan. Si no me parece muy largo el ejercicio. No hagan lo del desvío estándar. El desvío estándar es básicamente hacer esto: elevar al cuadrado, sacar raíz cuadrada y dividir por 1 sobre el tamaño. No tiene sentido que hagan esto. Hagan todo menos lo de el desvío estándar. Mismo tiempo, bueno, lo arreglamos. Espera. 24 a la 0. Es un poquito más largo que los otros. Igual la semana pasada me parece que les di un día menos, pero bueno. Hasta el 24 a la 0. No les pido que hagan el del desvío estándar. Si alguno lo quiere hacer, lo hace, no hay problema. Y lo envía, el desvío estándar. No es difícil, pero como ven acá les puse la instrucción. Necesitan otra librería más, que es la librería mat, que les permite elevar números. ¿Sí? 9 elevado a la 15 es 9,15. Sabiendo esto es fácil el ejercicio, pero no les pido que lo hagan, así que tranqui. Así que tienen todo eso para trabajar con arreglos. Y el lunes que viene, recuerden, de 6:30 a 7:30 les tomamos un mini parcialito con nota para ver que también van con la materia. No les vamos a tomar nada así tan complicado. Podría ser algo así, de manera que evaluamos el for, evaluamos array, evaluamos if por las condiciones, evaluamos módulo. Me faltaría evaluar por ahí un switch case, veo cómo meterlo. Pero sería un ejercicio relativamente breve, ¿sí? Como este, por ejemplo. O como este, como el 1. O
podría ser como el 3. El 3 también podría ser la dificultad del ejercicio del lunes, ¿sí? Bien, ¿se entendió esto cómo va a ser la mecánica? El lunes que viene, un parcialito cortito de 1 hora, varios temas definidos por el TNI. No, el parcialito es para ustedes, o sea, no, si quieren me hacen alguna consulta por WhatsApp, pero es 1 hora, no van a tener mucho tiempo para tener dudas tampoco. Además, ya les digo, va a ser algo breve como esto, ¿no? Nada difícil como para que tengan dudas. El ejercicio va a estar por campus, todo por campus. Y yo después los corrijo en el campus y las correcciones ya les llegan por campus y quedan guardadas las notas en el campus. La idea de estos parcialitos es que ustedes no se atrasen y que yo tome la menor cantidad de parciales posible. Así que van a tener muchos parcialitos así cortitos, chiquitos, y no van a tener ningún parcial de 4 horas como tenemos en la modalidad presencial. En la plataforma, ahí Regina, en la plataforma tienen como un cuerpo de texto, como el mail, ahí tienen que pegar el texto. El texto no importa si lo armaron en un Word, en un blog de notas, en el Codeblog o lo escribieron en el muro de Facebook. No importa dónde lo tipiaron. Lo que importa es que lo peguen ahí, el cuerpo, en el cuerpo del campus y lo envían. Igual que como mandan por mail, exacto. Con los include todos, sí, así yo lo puedo compilar. En caso que lo vea bien a simple vista, nada, lo corrijo, pero si ya me surge alguna duda de que no sé qué están haciendo, lo tengo que compilar para ver qué está funcionando mal o qué está funcionando bien. Y otra vez, si alguno no tiene computadora, o se le corta la luz o lo que sea, puede hacerlo en una hoja, mandar la foto, porque se permite el envío de archivos adjuntos. Bien. Y esta modalidad vamos a tratar de hacerla cada 15 días. Yo les voy a ir avisando una semana antes, pero vamos a tratar de que sea cada 15 días. No se olviden de enviarme este ejercicio. Y yo creo que tenía que decirles algo de este otro. Acá tienen el ejemplo de aleatorios, cómo se haría. Bien, si bien les pido hasta este ejercicio, si a alguno le sobra tiempo, puede hacer el 5 que ya está casi hecho. El 6. El 6 también está bueno para que practiquen vectores. Suma de vectores, resta de vectores, producto de vectores. Acá tienen ejemplos numéricos, pero podrían programarlos con array. Y en caso que quieran profundizar un poquito más todo lo que les estuve diciendo hoy y ver más ejemplos, acá tienen uno de los videos que grabé años pasados. Si lo pueden ver, que habla también de arreglos. Esto se llama arreglos unidimensionales. Se pueden ver hasta la diapositiva 9. Ya la 10 es el tema de la próxima clase. Bien, así que soy todo ojos. ¿Tienen alguna duda? Si no, vamos cerrando. La clase termina acá. No, por favor, gracias a vos. No es exactamente un correo lo que se usa, sino que se usa la plataforma. Buena semana, Franco. Bueno, hasta luego. Si no hay más dudas, vamos cerrando. Muchas gracias, Marianela, otra vez que estuviste presente y ayudándome ahí por WhatsApp. Enviaste varias cosas. Y bueno, gracias a todos. Traten de hacer los ejercicios. Cualquier cosa estamos a su disposición. Nos vemos prontito. Chau, chau.